Bendito el nombre de Jesús. Buenas tardes, amados hermanos de Cristo Rey International Ministries, aquí desde Poinciana, Florida, en la ciudad de Kissimmee, en el condado de Ocala County, en el estado de la Florida. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera, dándoles la bienvenida a este estudio bíblico de hoy, martes 3 de abril del 2025. Vamos a comenzar, como siempre, en oración, dándole gracias a Dios por sus misericordias y por su bondad. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra. Estamos agradecidos, Padre Santo, por esta semana, por todo lo que has hecho, Señor, a favor nuestro, Padre amado, por todas las bendiciones, Señor, que tú, por tu infinita bondad y misericordia, derramas sobre aquellos que proclaman tu nombre, Señor. Pedimos que en esta noche sea, como siempre, tu Espíritu Santo dirigiéndonos, hablándonos, abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya está empezando el calor a azotar esta región, pero gloria a Dios, hemos tenido un buen invierno. Hemos tenido un buen invierno y ahora pues estamos lidiando con la primavera y todo lo que la primavera trae. Alergias, mucho polen, pero eso es parte de la naturaleza. Hoy vamos a hablar del poder de la declaración. Ese es el tema de hoy, el poder de la declaración. ¿Por qué el poder de la declaración? Bueno, voy a empezar con un refrán popular que dice que el árbol se conoce por su fruto. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque el árbol se conoce por su fruto. Y yo he escuchado a muchas personas a veces haciendo declaraciones de fe que, sin entrar en juicio, porque no es que juzguemos, es que el árbol se conoce por su fruto. Y escuchamos personas hacer declaraciones de fe y en muchas ocasiones me han dicho, hermano, tenga fe por algo que yo he dicho, un comentario que yo he hecho. Que lo he hecho porque lo he hecho o lo he hecho porque las circunstancias verdaderas ameritan que lo que yo estoy diciendo es cierto. No estoy denegando de la fe. Si va a llover, va a llover. Si está relampagueando, por más que yo declare y por más que yo diga que no va a llover, va a llover. Eso es así. Y usted está bregando con una agencia de seguro, como una que quisiera mencionarle el nombre, pero no lo voy a mencionar. Y usted pone un reclamo. No es que yo no tenga fe, es que yo conozco que esa compañía ya tiene la práctica de denegarle 2, 3, 4 veces el reclamo porque son compañías multimillonarias. Y por más que me digan, declare fe, yo puedo ser una persona optimista y porque yo sea una persona optimista no quiere decir que las cosas van a suceder como yo las estoy declarando. Especialmente cuando es una persona que hoy está declarando fe y mañana cuando le viene una prueba, porque ya usted lo conoce, porque lo ha visto, porque es amigo, porque es un hermano en la fe, al cual usted ama y ora mucho por él para que Dios desarrolle en esa persona una verdadera fe inquebrantable como la que hablábamos la semana pasada. Usted sabe que esa persona está declarando probablemente porque se ha acostumbrado a declarar lo que ha escuchado de otros declarar, pero no porque verdaderamente tenga una fe genuina, sino que simplemente es una persona que está actuando desde una perspectiva de optimismo. Pero para este estudio quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, porque quiero hacer una pequeña introducción. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
para que podamos entender bien qué es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los Efesios, quiero leer el mismo versículo en dos versiones distintas. La primera es la palabra de Dios para todos. Biblia, versión palabra de Dios para todos. Es una traducción mucho más moderna. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Ahí ya queda establecido que lo que Pablo está diciendo, nosotros, los creyentes en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estamos enfrentando diariamente una batalla, pero no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas del cielo. La Nueva Versión Internacional más o menos dice lo mismo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, o sea, el mundo espiritual, y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Está hablando de principado, está hablando de potestades, está hablando de gobernadores y está hablando de huestes. De manera que hay una diferencia de lo que Pablo está queriendo decir. Principados en griego es la palabra arge, que tiene que ver, significa jefe, sea en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango. Está hablando de una persona o un ser con un dominio, un gobernante, un magistrado, un poder. Potestades, está hablando en plural, es la palabra en griego exousia, que tiene que ver con fuerza, capacidad, algo sobrehumano, un potentado, una influencia delegada, una autoridad, un derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia. Gobernadores es cosmocrastor o cosmocrator. Está hablando del gobernador del mundo. Es un epíteto de Satanás. Y huestes es la palabra ponería, que tiene que ver con, implica depravación, específicamente malicia, complot, pecados, maldad, perversidad. Perdone, amado. Colga. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo por revelación divina es que luchamos en el mundo espiritual contra demonios a los cuales se les ha dado autoridad por el gobernador de este mundo, por Satanás. ¿Para qué? Para ejercer dominio, para tener jurisdicción, para ejercer fuerza mediante una influencia de todo tipo de pecado, maldad y perversidad. A eso que nosotros los creyentes en Cristo nos estamos enfrentando todos los días. No es necesariamente que el ejército de las tinieblas tengan rango. Eso a mí no me importa. Yo creo que a ningún creyente le importa cuántos rangos pueda tener. La realidad es que enfrentamos una guerra espiritual con el mismo infierno diariamente. Una persona o gobierno toma jurisdicción, toma posesión de un lugar, de una ciudad, de una casa, solamente si esa persona, si ese país, si ese estado, si ese otro rey o gobernante es más débil, o si acepta voluntariamente otro gobierno, si se rinde porque no está dispuesto a luchar, o peor aún, si se le permite entrar porque esa persona, ese gobierno, ese país, ese estado se descuidaron. Y estamos hablando ¿y por qué yo digo esto? Porque estamos hablando del tema del poder de la declaración por fe
Y una cosa es declarar por fe y otra cosa es ser una persona optimista. ¿Qué es optimismo? Optimismo es la tendencia de nosotros ver y juzgar las cosas considerando su aspecto más favorable. Es sinónimo de ilusión, ánimo y entusiasmo, entre otras cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto de estar tratando de estimular las emociones durante los servicios y traer una palabra que estimule a la gente. Porque no queremos que nuestros hermanos creyentes basen su vida en base a una ilusión. A mí no me interesa que se vayan a su casa entusiasmados. A mí me interesa que regresen a sus casas llenos del poder de la palabra de Dios y que sean transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque eso es lo que dice Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la que es santa, agradable y perfecta. Entreteniendo y dando una palabra de estímulo. Y estoy buscando la palabra correcta y no la encuentro, pastor. Motivadora. Es bueno motivar. Yo no estoy en contra de la motivación. Pero esa motivación tiene que tener el fundamento de la palabra de Dios. Un mensaje, por más motivador que sea, que no está fundamentado en la palabra, de nada sirve. Porque a la hora de la verdad, la persona se va a ir muy optimista, pero con poca fe. ¿Qué es optimismo? Es pensar que las cosas van a salir bien, tal y como yo deseo, tal y como deseamos. Voy a conseguir lo que quiera tarde o temprano. Así lo pienso y así lo declaro. ¿Y cuál es el antónimo de optimismo? El pesimismo. Mientras que el optimismo es la tendencia de ver y juzgar las cosas considerando su aspecto más favorable, el pesimismo es la propensión, esa manía, esa costumbre de ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Es sinónimo de derrotismo, de desánimo, de negatividad, de desesperanza, de desespero, desmoralización, catastrofismo y desilusión. Ahora vamos a hacer una pausa para hablar un poquito de las personas que son pesimistas. Una persona pesimista tiende a ver el lado negativo de las situaciones. Espera lo peor. Tiene expectativas mínimas y puede mostrarse escéptica ante cualquier posibilidad de mejorar. De manera que una persona pesimista tiene una visión negativa de la realidad. Mire bien, tienden a enfocarse en los aspectos negativos y a minimizar los positivos. Nunca ven nada bueno en nada. Sus expectativas son bajas. Esperan que las cosas salgan mal y hasta se preparan mentalmente para el fracaso. Mire qué barbaridad. Tienen dificultad para encontrar soluciones. Cuando vienen los problemas, se sienten agobiados, tienen dificultad para encontrar soluciones creativas y ahí es donde llaman, pastor, ore por mí. Y nosotros no nos queda otra que orar por ellos. Y lo hacemos con gusto, lo hacemos con fe. Son escépticos y críticos. O sea, pueden ser dudosos, incrédulos ante las ideas de los demás y tienden a criticar cualquier propuesta o cualquier plan o cualquier solución que usted le presente. Ellos vienen con un problema, usted se lo presenta. No, porque para acá, no, porque. Entonces, tiene la tendencia a la autocompasión,
porque se sienten víctimas de la vida y tienen dificultad para estar alegres y satisfechos. Tienen dificultad para confiar en los demás. Tienen dificultad para confiar en los demás y son desconfiados, desconfían de todo. Hasta de ellos mismos desconfían. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que puede causar un impacto en la salud mental. Porque el pesimismo crónico afecta la salud mental y física, pues desarrolla estrés, ansiedad y depresión. Una de las cosas que ellos hacen es que se aíslan. El pesimismo lleva a la persona a aislarse de los demás, ya que su actitud negativa puede ser difícil de soportar para las personas que los rodean. Imagínese usted rodeado de una persona negativa todo el tiempo. Usted va al restaurante, todo la apesta, nada le gusta, no está de acuerdo con nada de lo que usted hable en la conversación. El pesimismo no es una patología necesariamente. O sea, no es una enfermedad. El pesimismo no tiene que ver con una enfermedad. En muchos casos es solo un patrón de pensamiento. Es una manía, una costumbre. El pesimista busca la verdad, aunque sea desagradable. Prefieren la verdad, incluso si es negativa o desagradable, y temen que se suavice una realidad que no es tan suave. Y lo peor aún es que ocultan su pesimismo. Pueden ocultar su condición pesimista porque saben que no es bien vista, lo que pueden provocar estrés. Porque buscan proyectarse como lo que no son. Y lo triste es que no saben que ya quedaron desnudos delante de la gente, porque la gente ya los ve y los conocen, saben quiénes son y cómo piensan. Entonces la pregunta que yo le hago en esta noche es: ¿dónde usted cree que ese ejército de las tinieblas del que hablamos al principio cuando dijimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no estamos luchando contra seres humanos, sino contra el ejército de las tinieblas? ¿Dónde usted cree que ese ejército de las tinieblas encontrará el mejor lugar para atacar y ejercer una influencia de todo tipo de pecado, de maldad y perversidad? En la mente de una persona pesimista. Me acuerdo aquel famoso libro que escribió Joyce Meyer, Battlefield of the Mind, el campo de batalla de la muerte. Si usted no lo ha leído, léalo. El pesimista lo único que hace es abrir portales de maldición en el mundo espiritual. Por lo que declara y lo que dice de su boca y su actitud, le abre puertas al enemigo. Y como somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo físico, estas fuerzas pueden ejercer influencia y dominio en nosotros. Porque yo dije que una persona que es débil, que acepta voluntariamente otro gobierno, o que se rinde, o que le permite entrar por descuidarse, es conquistado por otro ejército. Ahora bien, la persona optimista piensa positivamente, por lo cual está más cercana a ser una persona de fe. No necesariamente es una persona de fe, pero está muy cerca a ser una persona de fe. Y si está cerca a ser una persona de fe, también corre el riesgo de en un momento dado caer ¿en qué? En el pesimismo. Por lo cual es menos propensa a abrir portales de bendición, de maldición. Pero necesita dar un paso más. Necesita evolucionar, experimentar una metamorfosis del optimismo a la verdadera fe.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el optimismo y la fe? Yo dije que la persona optimista asume una actitud de que todo va a salir bien a pesar de. La persona de fe está convencida de que todo le saldrá bien, aunque en el momento las circunstancias muestren todo lo contrario. Ahí está la diferencia. No es lo mismo decir, yo sé que tarde o temprano Dios me va a bendecir. Yo sé que tarde o temprano Dios me va a dar una casa. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Perdón, cuando usted conoce la palabra de Dios y usted se para en las promesas de Dios y usted le ora a Dios y Dios pone esa convicción en lo más profundo de su ser por medio del Espíritu Santo, eso es fe. Usted sabe que no tiene el dinero, usted sabe que el trabajo que tiene no va a ganar lo suficiente para que en los próximos 10 años usted tenga una casa, pero Dios le dijo que Él era su provisión y le prometió que en 3 años usted iba a tener una casa. Usted se agarró de esa promesa, usted le pidió confirmación a Dios, Dios se la dio por medio de la palabra, vino un profeta y se lo dijo, y eso convirtió esa fe en una fe mucho más fuerte y sólida, y usted se agarra de esas palabras y usted yo dice, gracias Señor, porque en 3 años tú me vas a dar una casa. Eso es fe. Y en base a eso es que usted declara. La persona de fe está convencida de que todo va a salir bien, aunque en el momento las circunstancias muestren todo lo contrario. Por eso es que Hebreos capítulo 11 dice, es pues versículo 1 dice, es pues la certeza, la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro y convencido de que lo que yo estoy esperando, de lo que Dios me dijo, de lo que Dios me prometió en su palabra, yo lo voy a recibir. Se va a manifestar en mi vida. Estoy convencido, aunque no lo veo en el momento. Es tener confianza, o sea, es estar totalmente confiado en lo que nosotros esperamos. Es tener certeza de que obtendremos todo lo que pidamos, lo que necesitamos, a pesar de que en el momento no lo vemos. Que obviamente el pedir requiere no solamente que tengamos fe, sino que seamos sabios en lo que nosotros pedimos. Por eso cuando nosotros entramos en oración, debemos estar seguros de que el Espíritu Santo está siendo el que nos está guiando y está intercediendo por nosotros y nos lleva a la presencia misma del Padre. No llegar allí y romper a pedir como si fuera en una lista de supermercado. Señor, dame. No funciona así. Ahora, la palabra dice, todo lo que te quieras al Padre, Él te lo dará. Jesucristo dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Y yo me agarro de eso. Pero Santiago también dice, el que se acerca a Dios, Santiago dice, el que pida con fe, no dudando nada. Y cuando la palabra dice que es necesario que el que se acerque a Dios le crea a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Está usted buscando a Dios o solamente está buscando a Dios para pedirle? Y el mundo de las tinieblas tendrá que atacar bien fuerte para ganar una batalla con un optimista. Pero con una persona de fe, ¿sabes qué? Que tengo noticia, ya perdió la batalla. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos fue dada por el Espíritu Santo en virtud de Cristo, el cual ya ganó la batalla en la cruz. Por eso dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Para qué nosotros necesitamos esa espada? Para pelear esa batalla contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque una persona que ha sido salva, que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, tiene la mente de Cristo. Eso es lo que el yelmo protege. Por eso tenemos que agarrar el yelmo de la salvación. Nada ni nadie nos puede acusar, pues hemos sido comprados a precio de sangre, y el Espíritu le enseña a todo creyente la palabra de Dios, la cual es la espada con la que nosotros los creyentes ganamos nuestras batallas. Cuando viene el diablo a tratar de acusarte, que tú no te mereces eso, que eso no es así, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo entró al desierto? Que fue a ayunar y a buscar la presencia del Padre. Sí, apareció el que nunca fue invitado, el aprontado. El mismo diablo le dijo: mira, yo llevaba bastante tiempo aquí sin comer, tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y siguió con su letanía y siguió tentándolo, y Jesucristo siempre le contestó con la palabra. Y es que la palabra es la única que nos trae libertad. Por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces tenemos que proteger nuestra mente contra los ataques del enemigo, sabiendo que porque somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre por medio de Cristo, el yelmo de la salvación, agarramos esa palabra de Dios, que es la espada, que con ella vencemos todo ataque del enemigo. Y aquí la importancia del poder de la declaración de fe. Allí es que está el fundamento del poder de la declaración de fe. Este poder no se obtiene por ser optimista. Usted no obtiene eso por ser positivo, ni objetivo, ni nada de eso. El poder se obtiene por medio de la fe verdadera, la fe en Dios, la fe en su palabra y en Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero la fe ni es nuestra. O sea, yo no decido hoy desarrollar fe. La fe es un don de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nuestra capacidad para poder haber sido rescatados de aquella vida en las cuales estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según vivimos en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Capacidad por la cual Dios entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice: por gracia soy salvo, y juntamente nos resucitó. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, lo que he citado. No fue porque a causa de algo bueno que en algún momento nosotros hicimos, o porque Dios le dio pena por nosotros. No. Fue por pura gracia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio la capacidad de creer en el sacrificio de Cristo, nos dio fe. Por eso la fe es un don de Dios. Y una vez usted recibe esa fe, una vez el Espíritu Santo lo toca y usted escucha el mensaje de salvación y lo cree, esa fe comienza a desarrollarse dentro de usted. Y mientras más usted busca de Dios, mientras más usted busca de Cristo, mientras más usted busca que el Espíritu Santo le dirija a estudiar la palabra y a conocerla y a que se la explique y se la revele, más esa fe sigue creciendo y creciendo y creciendo. Por eso es nuestra responsabilidad desarrollar el don de la fe a su máxima potencia.
Como dice Efesios, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a su sacrificio, o sea, ponerte ese casco protector, ese yelmo de la salvación y agarrar la espada del Espíritu en los momentos más difíciles. ¿Para qué? Para no ser débiles en la fe, para no tener poca fe, porque en momentos de dificultad vamos a necesitar de ese casco y vamos a necesitar de esa espada para no tener temor y para no tener temor y poder ser victoriosos. Para no tener falta de confianza y temor como le sucedió a los discípulos ante aquella tormenta. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 8, versículo 24 al 28, se levantó una gran tempestad? Una tempestad tan y tan grande que las olas cubrían la barca. Y Jesucristo estaba allí dormido. Imagínese usted, los que vivimos aquí en la Florida, los que están allá en Puerto Rico o en Santo Domingo, que salieron a pescar un día. No pescaron nada. Terminaron pescando un resfriado, pero salieron a pescar. Y se desató una tormenta, como me sucedió una vez cuando veníamos de una isla por allá, cerca de Vieques, en una lancha. Creo que era que yo tenía 60 pies con doble motor. Se rompió el timón y nos cogió una vaguada. Y yo veía la ola allá arriba y después la veía acá abajo. Y yo me puse un salvavidas y agarré dos más. Hombre de poca fe. Y Jesucristo durmiendo. Y se despierta y los discípulos le despertaron y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Yo me imagino al bendito, el buen sueño que yo llevaba, porque cuidado que yo estaba cansado. Eso lo dice la Biblia. Dios le habló a los boricuas. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. En un momento así, una persona optimista se desesperará. Pues lo mismo le ocurriría a una persona de poca fe. Y un pesimista, ni se digo, yo creo que ese se lanza al mal. Adiós, mundo cruel, y se tira al mal. Entonces, el poder de la declaración de fe, este poder, como ya dije, no se obtiene por ser optimista, por ser positivo. Ese poder se obtiene por medio de la fe. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que mientras más nosotros escuchemos, mientras más nosotros estudiemos, mientras más nosotros meditemos en la palabra de Dios, más fe nosotros desarrollamos. Si usted quiere desarrollar un cuerpo fuerte, tiene que hacer dos cosas: alimentarse saludablemente y hacer ejercicio. Si usted se pasa comiendo porquería y después está como un couch potato, como dicen los americanos, sentado ahí leyendo pamplinas en Facebook o viendo televisión, y no se ejercita, no saca tiempo durante el día para ejercitarse, porque no se crea que porque usted va a trabajar, usted podrá caminar mucho, pero eso no es ejercicio. Hay que alimentarse saludablemente y ejercitar el cuerpo. Queremos tener un cuerpo fuerte. Y lo mismo sucede con el desarrollo de la fe. Demanda exactamente lo mismo: alimentar nuestro espíritu y ejercitarlo. ¿Cómo se hace eso? Escuchando la palabra de Dios y estudiándola. Nosotros escuchamos la palabra de Dios cuando escuchamos a un pastor predicarla, como está sucediendo ahora en este caso de este estudio bíblico. ¿Y dónde usted escucha a un pastor? Lo mejor es que le escuche en una iglesia. Esa iglesia a la cual Dios nos lleva, a esa iglesia donde Dios te llevó.
Y cuando la estudiamos en la intimidad de nuestro hogar, en oración y dirigidos por el Espíritu Santo, esa es la espada. ¿Y qué sucede? Nuestra fe va creciendo y fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque comenzamos a descubrir todas las promesas y todas las bendiciones que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no quiere que andemos por allí todo triste, en una actitud de derrota. No, Él quiere bendecirnos para buenas obras, para que andemos en buenas obras, para ser bendecidos, para que todo lo que nosotros hagamos bendiga a otros. La Biblia contiene toda solución para cada circunstancia que podamos nosotros enfrentar en la vida. Enfermedad, una pérdida, una necesidad, para sobrepasar la pobreza, para salir de una aflicción, para recibir consuelo, hasta la misma muerte. ¿Cómo así, pastor? Bueno, muchos son los casos en los cuales una persona ha recibido un diagnóstico de muerte, pero esa persona conocía lo que Dios ya había declarado sobre ella en cuanto a la eternidad. Lo que Dios había declarado en la eternidad de esa persona lo sabía. Porque estudiaba la palabra, porque conocía la palabra. Muchas personas yo he conocido. Y esa persona tomó la palabra de vida y por medio del poder de la declaración de fe habló una palabra a su favor, una palabra de vida, de sanidad, y todavía está viva. Muchos son los casos que yo he conocido. Y ejemplo de esto es el apóstol Wanda Rolón. Hace muchos años fue diagnosticada de cáncer. Pero como una mujer de Dios, una mujer de fe, que conoce la palabra de Dios, tomó esa palabra y por medio del poder de la declaración de fe, declaró una palabra de sanidad sobre su vida. Y ese cáncer tuvo que salir de su cuerpo. Y hoy en día continúa haciéndole la guerra al reino de las tinieblas, predicando y enseñando el evangelio de Cristo por todo el mundo a toda criatura. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando agradamos a Dios por ser personas de fe, el cielo se abre a nuestro favor. El poder de la declaración de fe no se activa por ser optimista, amado. No es declarar por declarar, es declarar porque estoy convencido que lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir, se va a manifestar en mi vida, pase el tiempo que pase. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no miente, que es un Dios de verdad, que es un Dios verdadero, que es un Dios poderoso y todo lo que dijo y prometió tiene cumplimiento en mi vida y en la vida suya, si usted lo cree. Yo no declaro por declarar. Yo declaro y decreto la palabra de Dios porque la conozco, la vivo, la creo y estoy convencido de aquel Dios, el que la decretó, es justo y verdadero y es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios bendice, Dios premia a aquel que le busca. Y de eso predicamos la semana antipasada. Pero ese conocimiento, ese convencimiento no viene de gratis. El mundo no te lo da. Yo le he dicho ya tantas veces, ni Netflix, ni Amazon Prime, ni Hulu, ni Peacock, ni Paramount, ni Apple TV, nada de esos medios de entretenimiento, que no es nada malo verlo. Nada de eso te empodera mediante
conocimiento y convicción de la palabra de Dios. Ahí tú no vas a encontrar nada de eso. El problema está en pasar horas y horas y horas y horas pegado a un televisor, pegado a una computadora, pegado a una tablet o al celular y no sacar tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, amado, la decisión está en tus manos. O sigues viviendo una vida de mentira, perdido y naufragando en el mar del pesimismo, en ese mar del pesimismo, o decides entrar a vivir una vida abundante, llena de bendiciones y del favor y la gracia de Dios, al ser una persona de fe, empoderada por el poder de la declaración de fe, según tú te llenas y estudias diariamente, dirigido por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. La decisión es tuya. Porque hay un poder que se desata en el mundo espiritual a nuestro favor. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos llenamos de ella y vivimos por ella y dejamos que sea la que nos dirija, la que nos consuele, la que nos imparta bendición y nos abra puertas de bendición en el cielo. Así es el poder de la palabra de Dios. Así es el poder de la declaración de fe cuando se activa en nuestra vida. La decisión es tuya, amado. Y yo oro para que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón, te abra el entendimiento y pases de ser una persona optimista a ser una persona de fe. Recuerda que el domingo estaremos a las 9 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Te invito a que te conectes y si quieres venir y asistir personalmente y gozarte con nosotros, adorando al Señor, lo hagas aquí en el 736 Leonardo Court. Comparte esta palabra, amado, y muéstrale a Dios gratitud, muéstrale a Dios agradecimiento y bendice la obra del Evangelio de Cristo por medio de tus diezmos y las ofrendas. Y si así lo deseas hacer a este ministerio, lo puedes hacer escribiendo el signo de dólares usando la aplicación Cash App, signo de dólares, Cristo Rey IM. Dios te guarde y Dios te bendiga. Bendiciones.